La voz de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hulo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Porque son evangélicos serán absueltos, no seréis absueltos, Señor. Ninguno fue raptado, ahí están muertos, tirados en el suelo, por haber enseñado doctrinas falsas, equivocadas, por tener pastoras en la iglesia. Si tienes una mujer como pastora en tu iglesia, sea metodista, bautista, adventista, pentecostal, retírate de esa iglesia. ¿Qué pasó con los pastores? ¿O se comieron la grosura y se vistieron de la lana? Voy a poner fin a su oficio de pastores. En la lucha, en la lucha, en la lucha. Ni la vida nos podrá, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrán. Saludamos a todos nuestros hermanos y hermanas, católicos, evangélicos, israelitas y a toda persona que nos están sintonizando en este momento por este canal de televisión. Os saludamos, mis amados hermanos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo nada menos que el apóstol Pedro, verdadero siervo de Dios. Mis apreciados hermanos, la voz de la Reforma viene con un mensaje poderoso que viene de lo alto, un mensaje de amonestación, un mensaje de reprensión, un mensaje de exhortación a todos los cristianos, a todos los dirigentes, élderes, señor pastores, líderes religiosos, cualquier nombre que se hayan colocado, que sean bíblicos o no bíblicos, pero son dirigentes de las congregaciones religiosas. Toda esta semana, mi apreciado hermano, hemos estado estudiando. No es un sermón la que doy acá, es estudio exclusivamente respecto, en este caso, respecto, mis amados hermanos, a que nosotros no debemos de creer en el Señor pastor. La Biblia no enseña que debemos de creer en el Señor pastor. La Biblia más bien nos enseña a que debemos de rechazar al señor pastor, al reverendo, al superintendente, al elder, etc.
Los apóstoles, mis amados hermanos, enseñaron a la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia, que es la iglesia modelo para todas las edades, a creer solo en la doctrina de ellos, o sea, de los apóstoles. Vuelvo a repetir, los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva a creer solo en la doctrina de ellos, para estar con Cristo y ser salvos. ¿Quieres estar con Cristo, mi apreciado hermano? Entonces tienes que tener la doctrina de los apóstoles. ¿No quieres estar con Cristo? ¿No quieres salvarte? Entonces cree en el Señor Pastor, porque el Señor Pastor no tiene la doctrina de los apóstoles. Estas recomendaciones lo dio el apóstol Pablo y son recomendaciones no solo para la iglesia primitiva, sino también para todas las congregaciones religiosas que iban a existir desde el tiempo de los apóstoles en adelante hasta el tiempo del fin, hasta cuando Cristo venga. Debemos de creer en la doctrina de los apóstoles, solo en la doctrina de los apóstoles. Enseñaron también que nadie puede poner en el futuro de ellos, puede poner otro fundamento, otra enseñanza, otra doctrina, otra forma de creencia que lo que enseñaron los apóstoles. Tener la doctrina de ellos, o sea, de los apóstoles, significa, mi apreciado hermano, creer en Cristo. Porque solo ellos tienen la doctrina de Cristo. Solo ellos tienen la doctrina de Cristo. ¿Por qué tienen la doctrina de Cristo solo ellos? Porque es a ellos que Cristo les encargó a predicar a todas las naciones hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice, en el libro de 1 Corintios, lo vamos a hacer un repaso rápidamente para continuar, porque todavía no hemos terminado, que la iglesia no debe creer en el Señor Pastor. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, pero antes, en el libro de los Efesios capítulo 2, verso 20, dice bien claro que debemos de estar edificados sobre la base de los apóstoles y de los profetas. La iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y de los profetas. No puede estar edificada sobre la base del pastor ni ningún otro cargo. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento del que está ya puesto. ¿Quiénes lo pusieron? Los apóstoles. Al creer en los apóstoles, estás creyendo en Cristo. Si no crees en los apóstoles, no crees en Cristo, mis amados hermanos. Eso es la verdad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, dice, yo testifico que todo aquel que oye la palabra de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere, ¿te das cuenta? Que tenemos que creer en la doctrina de los apóstoles. Ellos enseñaron a la iglesia primitiva que solo tienen que creer en la doctrina de los apóstoles. ¿Habían pastores en aquella época? Por supuesto que sí. Pero si él dice que debemos creer solo en la doctrina de los apóstoles, quiere decir que no tenemos por qué creer en la doctrina de los pastores. Si alguno añadiere, ahí lo tienes, a lo que ellos enseñaron, estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si algún pastor, hermano, hermana, cualquier persona añade, le va a caer las plagas. ¿Por qué le caen las plagas? ¿Porque es salvo o porque está perdido?
porque está perdido, está claramente definido. Por lo tanto, mis amados hermanos, si en tu iglesia tienen doctrinas que no son de los apóstoles, entonces tienes que retirarte de esa iglesia. No te queda otro camino si quieres salvarte. La Biblia dice bien claro, mi apreciado hermano, si en tu iglesia hay pastoras, retírate de esa iglesia, porque los apóstoles hablaron en contra de la mujer que no puede ser pastora. Bien claro, no te vamos a repetir el versículo porque sería largo enumerarlo. La Biblia dice, los apóstoles dicen que se debe guardar el día sábado y el pastor dice que se debe guardar el domingo. ¿Acaso no está en contra? Eso no es el evangelio. Si ves que tu iglesia guarda domingo, entonces retírate de esa iglesia, porque de lo contrario te va a caer las plagas que están escritas. ¿Qué significa eso? Que no te salvas, mi apreciado hermano. Te estamos diciendo a tiempo, gloria al Señor, para que usted puedas tener la oportunidad de tu salvación. Ahora dice más, si tienes una iglesia que guarda domingo, que rechaza la ley, Señor, la ley de Dios, que los apóstoles aceptaron la ley de Dios y enseñaron a guardarlo y dijeron que la ley de Dios es santa, justa y buena, pero los pastores es malo, terrible, no se debe guardar, es solo para los judíos, etc. Entonces retírate de esa iglesia, porque vas a recibir las plagas. Ya te estamos avisando con mucha anticipación, mi apreciado hermano. Verso 19 dice, si alguno quitare, el primero era si alguno añadiere, y si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, entonces Dios quitará su parte del libro de la vida. Será borrado tu nombre del libro de la vida. Y si es borrado del libro de la vida, porque tu pastor lo quitó, lo agregó, lo modificó, Señor, no te salvas. ¿De quiénes se quita el nombre que está escrito en el libro de la vida? De aquellos que no se salvan. La Biblia dice bien claro que solo los que están sus nombres escritos en el libro de la vida, solamente ellos se van a salvar. Pero si tu pastor agregó, modificó, puso otras cosas, no te vas a salvar, porque tú estás creyendo en la prédica del pastor y no en la prédica del apóstol, de los apóstoles. Vamos a dar lectura en la Biblia lo que acabo de mencionar, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, me parece, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Apocalipsis 21, 27. No entrará en aquella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Muy bien, ahí está. Solamente se salvan aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, si ves en tu iglesia pastora, guardan domingo, rechazan la ley, hay cumbia, salsa, modas, aretes, collares, chorcitos, pantalones, Señor, retírate por favor de esa congregación. Te vas a perder. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Biblia. Las plagas te van a caer, su nombre será borrado del libro de la vida y ya no eres salvo. Entonces las plagas te van a caer porque están enseñando otra doctrina en contra de los apóstoles. Y estar en contra de los apóstoles es estar en contra del mismo Cristo que dice que estamos creyendo. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo siguió hablando en el libro de Gálatas de quién más tenemos que tener cuidado. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y versículo 9, si lo tenemos lo damos lectura, gloria al Señor. El día de ayer lo hemos dado lectura, lo estamos haciendo un pequeño repaso para continuar. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria al Señor. Amén. Gálatas 1, 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado,
sea maldito. Amén. Ahí está. Si aún un ángel del cielo viniere y os enseñe otra doctrina, caso los mormones, caso los adventistas, caso Ezequiel Atascusi, Jonás Atascusi, Señor, toditos los falsos están prácticamente siendo mucho más falsos de lo que son. Más si aún nosotros, o un ángel del cielo, dice el apóstol Pablo, os anunciare otra cosa que nosotros no hemos enseñado, se llama otro evangelio diferente, lo que hemos anunciado sea maldito. Ya sabes, señor pastor, estás con toda la maldición que el apóstol Pablo habló en este momento. Por los motivos que ya te he expuesto, tienes pastoras en tu iglesia, guardas domingo, rechazas la ley de Dios, crees en un rapto, hay la mundanidad en tu iglesia, crees que la bestia no es el Papa, sino otra persona. Señor, estás totalmente equivocado. Eso no es el evangelio de los apóstoles. Hemos visto también, mis amados hermanos, que Primera de Corintios capítulo 11, verso 2, también lo menciona, sigue mencionando el apóstol Pablo, que debemos de aceptar solo la doctrina de los apóstoles. Vamos a dar lectura, gloria al Señor. Amén. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Muy Amén. bien. Y ustedes están reteniendo las instrucciones, las enseñanzas, los fundamentos, tal como los enseñé. A eso es, mi apreciado hermano. ¿Qué es lo que estamos demostrando con todos estos versículos? Estamos demostrando que la doctrina lo pusieron los apóstoles. No hay ninguna otra persona autorizada para poner otra doctrina, ni el pastor, ni nadie, ni un ángel. ¿Qué es el pastor frente a un ángel caído incluso? No es nada el pastor, mi apreciado hermano. Vamos a dar lectura, seguimos, imagínate, a eso ya hemos dado lectura el día de ayer, pero lo estamos repasando para refrescar tu memoria, mi apreciado hermano. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Lo damos lectura, Amén. Gloria al Señor. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Sigue hablando Pablo, que es ellos los que han puesto, y que todos nosotros de todas las edades tenemos que creer en la doctrina de ellos, retener la doctrina, lo que has aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto es lo que enseña Pablo. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Lo damos lectura. Gloria al Señor. Amén. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Oíste, señor pastor? Dice, ten cuidado de ti mismo. Bueno, ese es su comportamiento. Y de la doctrina, persiste en ello. Tú ya te saliste, mi querido pastor, ya te saliste. Haciendo esto, te salvarás. Pero como no estás haciendo esto, no te vas a salvar. Aquí está bien claro, por eso decimos que nuestros hermanos evangélicos no se van a salvar. No sean tercos, mis amados hermanos. No se resistan a la verdad. Esto es la verdad. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, o sea, al que predica, en este caso el pastor, y a los que te oyeren. Pero si no haces eso, mi apreciado hermano, tu nombre será borrado del libro de la vida y te caerán las plagas, precisamente por no haber aceptado la doctrina de los apóstoles, por haber agregado, modificado, añadido, etcétera, etcétera. Nos vamos con Primera de Corintios capítulo 15,
verso 1 y verso 2. Estamos ya viendo ahora que la doctrina de los apóstoles es lo que nos trae verdaderamente la salvación, porque si estás con la doctrina de los apóstoles, estás con Cristo, y al estar con Cristo, la muerte de Él, su sangre te va a limpiar de todo pecado. De lo contrario, nada que ver, mi apreciado hermano. Primera de Corintios capítulo 15, verso 1 y verso 2. ¿Qué es lo que nos menciona? Gloria al Señor. Amén. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Muy bien, tienes que pedirle a tu pastor que te explique esto. Señor, ahí está. Por lo cual, si retenéis la palabra que os he predicado, o sea, lo que los apóstoles han predicado, ¿dónde está el versículo que diga que se debe guardar domingo? ¿Dónde está el versículo que diga que se debe poner a una mujer como pastora? ¿Dónde está el versículo que diga que la ley de Dios ha sido borrado? ¿Dónde está el versículo que se puede cantar en salsa, en cumbia, en perreo, en guayno? ¿Dónde está el versículo? Señor, por eso menciona acá, por lo cual asimismo si retenéis, lo cual ya no es la situación de las iglesias evangélicas, de todos, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, incluyendo los adventistas, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera y tantas otras congregaciones más, no están reteniendo la enseñanza de los apóstoles. Y si no están reteniendo la enseñanza de los apóstoles, ¿no es cierto? Dice la Biblia, si ustedes retienen, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Están creyendo en vano, mi apreciado hermano. Para que te salves vas a tener que salirte de ahí. Te vas a hacer cómplice de esas aberraciones que predica el señor pastor. Por eso, mi apreciado hermano, vamos a ver ahora en el libro de los Hechos, bien claro que el día de ayer prácticamente nos faltó algunos textos bíblicos, pero que ahora debemos determinarlo en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Bien claro, el apóstol Pablo profetiza, Señor, lo malo que iban a hacer los señores pastores en nuestro tiempo para nosotros, la obra negativa que iba a hacer el señor pastor en el tiempo final. Y esto se está cumpliendo ahora. Por eso no tenemos que creer en el pastor. ¿Cuál es la obra negativa que iba a hacer el señor pastor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Lo vamos a ver. Primero, en el versículo 17, voy a darles una narración así nomás, sencillo, rápido. En el versículo 17 dice que mandó a sus discípulos él para reunir a todos los ancianos de todas las iglesias, porque él presagiaba ya su muerte. Entonces los reúne a todos los pastores, a todos los obispos, a todos los ancianos, que es lo mismo, y les va a aconsejar, les va a dirigir la palabra, les va a decir cuál va a ser el final de ellos. Eso lo dice al final. En el verso 18 dice: vosotros veis pues cómo me he comportado con vosotros. Fueron sus primeras palabras. Todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. No les he cobrado ni un céntimo. No he comido de balde de nadie. Si algo a mí me ha faltado, yo he trabajado. Prácticamente lo que les estaba diciendo es que no anden desordenadamente, que no deben de pedir el diezmo, porque ellos tampoco pidieron, porque no existe el diezmo en el Nuevo Testamento, porque Dios lo clavó en la cruz del Calvario. Eso es lo que les está diciendo. Pórtense bien, cuiden a la grey, porque él ya estaba por descansar de ahí a poco tiempo. El versículo 19 menciona, el versículo 27 dice: porque he aquí, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Aquí está claramente explicada
que el apóstol Pablo les enseñó. ¿Con quién tuvo esa reunión? A los pastores. Les dijo, no he rehuido en enseñarles todo el consejo de Dios. Por lo tanto, los señores pastores de aquel tiempo fueron enseñados por los apóstoles. Ellos no aprendieron por sí mismos. Los apóstoles les enseñaron a estos señores pastores, a los primeros pastores de la iglesia primitiva. Y a estos pastores y acá peor, pues mi apreciado hermano. Estos no han sido enseñados por los apóstoles. Estos ya solos se han dedicado a querer ser pastor. Ahí está, versículo 28. Por tanto, por esa razón, porque ya les he enseñado todo, por tanto ahora mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto a la iglesia, para apacentar la iglesia del Señor, el cual le ganó por su propia sangre. Que no te engañen cuando leen este versículo, que Él ha sido puesto por el Espíritu Santo. No les está diciendo a ellos, les está diciendo lo que dice en el verso 17 y 18, que los reunió a todos ellos, a todos los pastores del pasado. No está diciendo para ahora, más bien más abajo va a decir lo que es para ahora, para estos pastores de ahora. Por tanto, mirad el rebaño, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Se refiere a los pastores de allá, para apacentar a la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé, el versículo 29, mi apreciado hermano, sorprendente, porque los siervos de Dios saben lo que va a ocurrir más adelante. Por eso les dijo, porque yo sé que después de mi partida, después que yo muera, después que yo ya no esté aquí, entrarán, esos son personas que van a entrar de afuera hacia adentro, entrarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y el versículo 30 les agarra a ellos mismos, y de vosotros mismos. No se refiere a la hermandad, se refiere a los pastores con quienes Él está reunido. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Quiere decir que van a cambiar la doctrina, que van a enseñar otras cosas, lo que Él no enseñó, y para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué iban a aparecer? Los mismos pastores se iban a levantar contra su propia iglesia, e iban a arrastrar a la gente, e iban a formar otra iglesia, y así sucesivamente. Por eso tenemos una infinidad de iglesias ahora. ¿Quién dividió a la iglesia, al cristianismo? Señor, el diablo. ¿A través de quién dividió al cristianismo? A través de sus ministros. ¿Quiénes son esos sus ministros? Los pastores, porque aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Y de vosotros mismos se levantarán. Si no fueran de Dios, no se levantarían. Pero si se levantan, ¿no? Y hablen cosas perversas, entonces no son de Dios. Para arrastrar tras sí, o sea, sacarlos de ahí, a los discípulos del Señor, mis amados hermanos. Hay en otra versión ese texto bíblico, bien bonito, que se la ha lecturado mi apreciado hermano el día de ayer, bien claro, lo vamos a encontrar y le vamos a mencionar. Nos vamos, mientras tanto, a un corte comercial y luego estamos retornando, porque esto se pone interesante, mi apreciado hermano. Esto no es criticar, esto no es juzgar, esto es decir la verdad, esto no es hacerse cómplice con ellos, es decir la verdad, mi apreciado hermano. Pastor, no lo tomes así, gloria al Señor. Nos vamos entonces al corte comercial y luego estamos retornando, gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Yo quisiera que pongas toda la atención debida, no contradigas, más bien trata de entender. Estamos viendo que no debemos de creer en el Señor pastor. Estamos viendo que en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, vemos cómo el apóstol Pablo, presagiando que ya iba él a descansar,
tuvo la idea de reunirlos a todos los pastores en un solo lugar y darles algunas instrucciones y profetizarles finalmente el papel negativo que ellos iban a realizar cuando él ya estuviera descansando. Por eso en el versículo 18, una vez que llegaron todos los pastores, Pablo empezó a decirles así: vosotros sabéis cómo me he comportado. Les está haciendo una remembranza. Así como yo me he portado, así deben portarse ahora ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Vosotros sabéis cómo me he comportado con vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. No pedí diezmo, no comí de balde, no pedí, ambicioné ropa de nadie. Yo trabajé, yo me dediqué al trabajo, no solo para mí, sino para los necesitados. Y lo que hacen los pastores ahora es todo lo contrario. Por eso es la que nosotros no tenemos por qué creer en el Señor pastor. Así dice el versículo 18, así empieza diciéndoles. Y en el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida, él como siervo de Dios, sabía lo que adelante iba a venir. Por eso es que en Efesios 2:20 no le pone a los pastores, dice solamente que debe estar fundada sobre la base de los apóstoles y de los profetas, y brilla por su ausencia la palabra pastor. Por esa razón, porque él sabía, y aquí les dice: porque yo sé que después de mi partida, ustedes los pastores, entrarán lobos rapaces, no van a cuidar al rebaño, y entonces van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Estos son de afuera que iban a ingresar a la iglesia. Y el verso 30 dice: ahora les agarra en su misma herida, en su misma llaga a ellos. Y esto es para los pastores de ahora. Dice: y de vosotros mismos. Se refiere de los mismos pastores, porque la reunión lo tiene con los pastores, no lo tiene con los miembros. La reunión lo tiene con los pastores. Y les dice el versículo 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hagan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué es lo que significa esto? Que se iban a levantar pastores, iban a dividir la iglesia, iban a arrastrar tras sí a los discípulos y se lo iban a dividir la congregación. Y eso es lo que han hecho ahora. Por eso hay más de 3,000 sectas religiosas. Vamos a darle lectura a esto en una versión mucha más clara, mis amados hermanos. El versículo 30 de Corintios, de Hechos 20. Le damos lectura, gloria al Señor, para que usted pueda ver lo más claro posible lo que dice en el verso 30. Le damos lectura, gloria al Señor. Amén. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está escrito, para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos. Amén. Ya ve. Por eso le dije: ustedes deben portarse como yo me porté desde que ingresé. Pero ustedes no se van a portar así. Y les dice en su cara lo que ellos iban a hacer: dividir la iglesia en el futuro de ellos. Y en el verso 30, según esta versión, dice: algunos de ustedes. ¿De quién? ¿De los hermanos? No se refiere a la hermandad, al pueblo, se refiere a los pastores, porque la reunión lo tiene con los pastores. Algunos de ustedes se convertirán en líderes, o sea, se levantarán en líderes malos, no líderes buenos, líderes malos, y empezarán a enseñar lo que no está escrito. Y ahora se cumple. El domingo no está escrito, la pastora no está escrito, el rapto no está escrito, los rock, los perreos, la música mundana no está escrito que se practique en la iglesia. ¿Qué tenía que haber hecho el pastor? Cuidar a la grey. No cuidó, se cumplió la palabra, la profecía de Pablo. Mi apreciado hermano, ahí lo tienes, completamente claro. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está escrito, como la que acabo de mencionar, esas algunitas.
para desviar del camino de la verdad, para desviar del camino de la verdad. O sea, ellos no tienen la verdad. ¿Por qué no tienes que creer en el pastor? Porque no tienen la verdad. La verdad no está en esa iglesia, no está en la iglesia metodista, no está en la iglesia bautista, no está en la iglesia adventista, no está en los mormones, no está en los metodistas, bautistas, no está en los pentecostales, no está en Movimiento Misionero Mundial, no está en los Testigos de Jehová, no está en ninguna, mis amados hermanos. Ahí está. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está escrito. Por eso te pedimos a usted que te demuestre con un escrito está. ¿Dónde dice que se debe poner pastora? ¿Dónde dice? ¿Dónde dice que se debe guardar domingo? ¿Dónde dice que se debe rechazar la ley de Dios? Se confunden con la ley de Moisés, esa que fue clavada en la cruz, ¿no? Eso que están enseñando los israelitas, eso, hacer sacrificios, hacer holocaustos, eso fue clavado en la cruz. Ya no estamos para ahora, para desviar del camino de la verdad. Y eso es lo que han hecho los señores pastores y reverendos israelitas, para desviar del camino de la verdad a los seguidores y llevárselos, dividir. Por eso hoy día tenemos más de 3,000 sectas religiosas por culpa de estos señores. Ahí lo tienes, mi apreciado hermano. Ahora veamos el versículo, el versículo 37. Entonces, el versículo 36. Cuando dicho esto, el 34, antes vosotros, desde el versículo 30, lo vamos a dar lectura, mis amados hermanos, el verso 30, 33, miren, lo damos lectura, gloria al Señor. Por eso dijo Pablo, yo desde que ingresé en Asia, ustedes deben imitarme, desde que ingresé en Asia me he portado bien, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no deseó Pablo. Esto es lo que, pero los pastores de ahora quieren eso. ¿Qué cosa? Lo damos lectura, gloria al Señor. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Amén. Ahí está. Ni plata, ni vestido de nadie, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ustedes deben imitarme. Ustedes han visto cómo me he portado desde que ingresé en Asia. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ustedes también tienen que ser igual. Eso es lo que les está enseñando. El verso 34, gloria al Señor, ¿qué es lo que dice? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahí está. Yo no he pedido ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. El 34, antes vosotros sabéis por lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Ahí está, mi apreciado hermano. ¿Qué cosa dice? Estas manos me han servido. Desde que ingresé en Asia, yo me he portado y ustedes deben portarse igual como yo me porté desde que ingresé en Asia. Pero ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que me han pedido y a los que están conmigo, he pedido plata a tal, a tal, a tal. ¿Eso está diciendo? He pedido el diezmo. ¿Está diciendo? No. Si el diezmo existiera, de ahí hubiera agarrado. Pero el hecho de que no existe el diezmo, dice, estas manos me han servido. ¿Qué significa eso? Estas manos me han servido. El versículo 35, lo damos lectura. Amén. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Gloria Amén. a Dios. ¿Qué significa entonces? Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Para su prédica, para su alojamiento de repente, para su comida, para todo, estas manos me han servido. No solamente para él, sino para los que están conmigo, dijo el apóstol Pablo. Y el verso 35 dice,
en todo les he enseñado, pero estos no han aprendido. Yo les he enseñado que trabajando, ahí está el verbo trabajar, que trabajando así como dice el verso 34, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Estos no trabajan, estos pastores no trabajan, piden más bien plata, por eso están en contra de la Biblia, están en contra de los apóstoles, están en contra de Dios, en contra de Cristo. Los pastores, señores, qué sorpresa final. Las iglesias evangélicas no son de Dios. Eso nos vamos a llevar la gran sorpresa al final del tiempo. Pero ya nosotros nos hemos dado cuenta, por eso lo estamos anunciando. Aquí está todo lo que os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Trabajando, señor pastor, ¿qué hace usted echado en su cama? Y solamente los martes o los jueves o los domingos te vas y distraes a los hermanos con cualquier cosa y pides el diezmo, pides la ofrenda, pide todo, el gallo, la gallina, el cerdo, los bienes, sus posiciones. Eso es lo que están haciendo ustedes, señores. Por eso tienen que arrepentirse de eso. Señor pastor, usted tiene que arrepentirse de estas cosas que usted ha cometido. Hermanos de todas estas congregaciones también tienen que arrepentirse de haber creído a estos falsos, a esos mentirosos, a estos ladrones. Señor, usted tiene que arrepentirse de haber ayudado, colaborado para que se predique la falsedad, la mentira. Ahí está el versículo 35. Todo les he enseñado, en todo os he enseñado que trabajando. Estos no trabajan. ¿Saben chancar un zapato? ¿Saben asentar un ladrillo? ¿Saben lo que significa eso? No saben, no conocen el trabajo. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y él está como necesitado, porque a él es el que hay que darle. Se debe ayudar a los necesitados. El apóstol Pablo trabajó para ayudar a los necesitados. No trabajó el necesitado para ayudarle al apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajó para ayudar al necesitado y recordarle las palabras del Señor Jesús, el maestro, el fundador del cristianismo, que dijo: más bienaventurado es dar al necesitado, que no es el pastor, por supuesto, ¿no? Dar al necesitado, más bienaventurado es dar que recibir. Y usted está como el que recibe y no como el que da, señor pastor. Eso es lo que pasa. Versículo 36, ¿qué dice más? Le damos lectura, gloria al Señor. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén. Claro, él supo cómo se iban a portar estos falsos pastores hoy en día. Y se puso de rodillas, se puso a orar. Ojalá que no se cumpliese lo que estoy diciendo. Ojalá que todo no sea así. Ojalá que los pastores, lo que les he recomendado, como yo me he portado, se porten también así. Se puso de rodillas y oró con todos ellos. El versículo 37. Amén. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Gloria a Dios. Amén. Hubo gran llanto de Pablo. Sus consejos, sus palabras destrozaron el corazón de los pocos sinceros que habían, y lloraban por lo que Pablo les había dicho, así que se van a portar. Pero nunca pensaron que estos pastores en el futuro, este cargo de pastor, se iba a convertir en eso, en dividir al pueblo de Dios, en dividir el cristianismo, en vivir del cristianismo, en sacar dinero del cristianismo, en robar al cristiano, en vivir del cristiano. Entonces hubo un gran llanto, y echándose en el cuello de Pablo le besaban. El versículo 38, ¿qué es lo que nos menciona? Gloria al Señor. Amén. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le
y le acompañaron al barco. Gloria a Dios. Ese día se fue al barco, se fue de viaje. Por eso es que tuvo esa reunión y profetizó el papel negativo del pastor. Pero bien claro les mencionó, de ustedes mismos, no entendiendo las Escrituras, torciendo las Escrituras, van a enseñar otra cosa que no está escrito y van a arrastrar tras de ustedes a los discípulos y formarán otra iglesia. ¿De dónde se forma la iglesia adventista? No son salidos de los metodistas y de los bautistas, no son salidos de ahí. No sacaron al pueblo de los metodistas, de los metodistas con Elena de White y los bautistas con Guillermo Miller. ¿Acaso no fueron ellos los que arrastraron tras sí a los discípulos de Cristo de estas congregaciones religiosas? Mis amados hermanos, ¿cómo se forman los pentecostales? ¿Cómo se forman los israelitas? ¿Cómo se forman las otras congregaciones religiosas? No teniendo la verdad, porque no tienen la verdad, mi apreciado hermano, basándose solo en su imaginación, en su pensamiento, en yo creo, en yo pienso, a mí me parece, así creo que es. Señor, esto es lo que estaba profetizado por el apóstol, porque lo que querían era el diezmo, lo que querían era el dinero, lo que querían era enriquecerse por medio de la religión, llenarse los bolsillos y vivir de ella, como los grandes pastores de hoy en día tienen millones de dólares. ¿De dónde? Del miembro, del hermano. Pero la Biblia dice también que el pueblo así lo quiso. El pueblo, pues, así lo quiso y dio el pueblo. Por eso escuchamos estas palabras. Pero yo quiero dar, pues, yo quiero dar. Estás yéndote en contra de la palabra, mi apreciado hermano. Hablas blasfemias sin darte cuenta. Cuando tú dices, yo quiero dar, pues, estás reconociendo que no existe en la Biblia, pero tú oponiéndote a las Escrituras, quieres dar, ¿no? Eso es irse contra la Escritura. La Escritura dice que no hay diezmo. El pastor enseñó el diezmo en contra de las Escrituras. Y usted da el diezmo en contra de las Escrituras. Te has puesto en contra de las Escrituras, mi apreciado hermano. Eso se llama blasfemia, eso se llama herejía, eso se llama rebelión. Dios, tú no quieres que dé el diezmo, pero yo quiero dar pues el diezmo. ¿Qué te interesa a usted, Dios? Yo quiero dar el diezmo, yo quiero dar al pastor mi diezmo. Pero Dios te está prohibiendo, pero tú le estás negando esa prohibición y te estás yendo en contra de Cristo al obedecer al pastor que te dice que tienes que traer el diezmo en desobediencia a lo que Dios te dice, que no tienes que dar el diezmo y que la salvación es gratuita, no se cobra. La Biblia lo menciona así. Cristo murió en la cruz del Calvario gratuitamente para que usted te pueda salvar. No tienes que cobrar usted, señor pastor, ni usted, hermano, pagar ni un céntimo. Y además, ahí es falso. Ahí tampoco hay salvación. Ni el diezmo te va a salvar, mi apreciado hermano. Por eso, mi apreciado hermano, no tenemos que creer en los pastores. Ahora dejamos esto y hemos demostrado con textos bíblicos que no se debe de creer en el pastor. Pasamos ahora a otro detalle, pero de lo mismo, o sea, que no tenemos que creer en el señor pastor. La iglesia primitiva, mi apreciado hermano, la iglesia primitiva apostólica, no creían en los pastores, a pesar de que fueron puestos por los apóstoles. A pesar que los apóstoles lo pusieron a los pastores y los miembros de la iglesia primitiva vieron que los apóstoles le pusieron a los pastores
en la iglesia primitiva para que sean pastores. Sin embargo, la iglesia primitiva no creía, desconfiaba en los señores pastores de aquel tiempo. ¿Cómo deberían de tener ese principio, esa idea, ese espíritu de esos hombres de la iglesia primitiva hoy en día? ¿Cuánta falta hace, mi apreciado hermano, tener ese cuidado de los pastores como lo tuvieron la iglesia primitiva? La iglesia primitiva no creyó en los pastores. ¿Quieres ver el versículo? Vamos a lecturarlo, pues, mi hermano. A pesar, ojo, que ellos vieron que lo pusieron a los apóstoles. Peor nosotros ahora en este tiempo. ¿Quién ha visto que estos pastores? ¿Quién les ha puesto a estos pastores? Ellos mismos se han colocado y están en contra por sus doctrinas totalmente equivocadas. Pero en la iglesia primitiva, la iglesia que se inicia, donde hay solo una doctrina, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, hoy día se ha perdido esto. Hay diferentes bautismos, hay diferentes dioses, hay diferentes fes, hay diferentes doctrinas, hay diferentes formas de bautismo. Todo es una apostasía, es un engaño, mi apreciado hermano. No creas que porque cargan la Biblia, no creas porque te hablan de Dios, no crean que por eso, Señor, son verdaderos. No lo creas. Tienes que creer lo que dice la Escritura. Vamos a ver que la iglesia primitiva, esa iglesia modelo, donde recién se pusieron a los pastores, y ellos fueron testigos presenciales que pusieron a los pastores, los apóstoles. Sin embargo, la iglesia primitiva no creían, desconfiaban en los pastores. Vamos a dar lectura. A ver, mi apreciado hermano, gloria al Señor. Vamos a darle lectura, pero cuando regresemos del corte comercial, porque nos vamos al corte comercial y lo que vamos a estudiar a partir del inicio, después del corte, que la iglesia primitiva no creía en los pastores. ¿Cómo vamos a creer nosotros en el tiempo del fin? Si la iglesia primitiva no aceptaba, no creía, desconfiaba en los señores pastores. Nos vamos entonces al corte y luego estamos retornando, mi apreciado hermano. Nos vamos al corte, gloria al Señor. Muy bien, mis apreciados hermanos, estamos retornando después del corte comercial. Estamos viendo que no debemos de creer en los señores pastores. Totalmente probado y reprobado, mi apreciado hermano. Dicho, profetizado por el apóstol Pablo, que los pastores iban a ser una división en el futuro de él, del cristianismo. Y esto es lo que tenemos hoy día. Más de 3,000 sectas religiosas en todo el mundo. ¿Quién divide a las iglesias? Por supuesto el diablo, pero tiene su ministro, tiene su gente. Se le llama pastor, se le llama elder. Eso mismo profetizó el apóstol Pablo cuando dijo: y de ustedes mismos se levantarán líderes que se desviarán de la doctrina y arrastrarán tras sí a los discípulos. Con esto, mi apreciado hermano, prácticamente es suficiente, y lo que estamos viendo nosotros ahora, miren, metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, pare de sufrir, Dios es amor. ¿Qué significa esto, mi apreciado hermano? Significa el cumplimiento del libro de los Hechos, desde el versículo 17 en adelante, hasta el 34, 35, 36, mis amados hermanos. Es cumplimiento fiel. Por eso se tiene que hacer una reforma. Y una reforma significa volver a los principios de los apóstoles,
botar todo la basura que enseñó el señor pastor y formar el pueblo de Dios que debe de esperar a Cristo por segunda vez. Ahora hemos dejado esto y pasamos a otro título. Si estás estudiando, mi apreciado hermano, pon como título: la iglesia primitiva no creían en los apóstoles, en los pastores. Ellos no creían, a pesar de que ellos vieron que los apóstoles pusieron a los pastores. Sin embargo, ellos desconfiaban de los pastores y creían en los apóstoles. Y toda la historia de los apóstoles de la época apostólica, de la iglesia primitiva, Pablo decía siempre que deben de creer en él, en ellos, en los apóstoles y en nadie más. Si aún un ángel viene, no lo crean, si está en contra de lo que nosotros hemos hablado. Amén. Si de nosotros mismos viene otro que diga lo contrario de lo que nos hemos hablado, sea maldito. Señor, tan malditos son estos pastores irreverendos. La maldición viene de parte de Dios a través del apóstol Pablo para todos los pastores metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Dios es Amor, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera y todas las congregaciones religiosas israelitas que se han llenado los bolsillos. No el pueblo es pobre, le han llenado sus bolsillos vacíos que han tenido estos señores, le han llenado de dinero a estos señores pastores. Por eso son malditos y encima no se van a salvar ni ellos ni los que creyeron en ellos. Mis amados hermanos, la iglesia primitiva no creían en los señores pastores, a pesar de que a pesar de que los apóstoles lo pusieron y a pesar de que los apóstoles dijeron que es el Espíritu Santo que les ha puesto para apacentar a la grey. Sin embargo, ellos no creían en ellos, creían en la misma boca de los apóstoles, porque eso era más seguro que el pastor. El pastor podía cambiar, podía modificar, y como ellos no saben, no conocen, he ahí la desconfianza, si ese pastor está diciendo la verdad o está diciendo la mentira. Señor, hay que creer en los apóstoles y en los profetas. Volvamos a ese camino y a los pastores tenemos que botar toda su enseñanza que enseñan totalmente falso en las Sagradas Escrituras. Que muestren un versículo que diga el rapto de la iglesia. ¿Dónde está eso? Esa es una invención de ellos. El rapto, tampoco existe esa palabra. Peor existe el rapto de la iglesia. ¿Dónde está? Solo se imaginan. El rapto de la iglesia, uno será tomado, el otro será dejado. Ese es rapto. Esa es tu creencia, ese es tu pensamiento, eso es lo que tú piensas. Y lo has tomado por verdad, una mentira. Señor, esto está bien fácil. Uno será tomado y el otro será dejado. Significa uno se salva y el otro se pierde. No hay rapto aquí. El que se pierde queda muerto, no queda vivo. Mi apreciado hermano, en su momento vamos a estudiar todo eso. La verdad es que hay muchas cosas, el 100% de la doctrina de los señores pastores que te han enseñado es totalmente falso. Por eso tú te opones cuando nosotros te enseñamos de acá, porque tu mente está envenenado, mi apreciado hermano. Tu mente está adormecido, embrujado, hechizado. Tienes que despertar y la reforma ha venido a despertar. Si no despiertas, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Simplemente te quedarás, pues, mi hermano. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver en quién creían la iglesia primitiva. ¿En quién estaban creyendo? ¿En el pastor de la iglesia primitiva? O peor todavía, creer en el pastor de ahora. O en los apóstoles. A ver, vamos a darle lectura. Libro de Hechos, capítulo 2, y es el inicio, mi apreciado hermano, de la era evangélica. Capítulo 2, versículo 42. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice así la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hechos 2:42.
y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. ¿Ve? Muy bien, gloria a Dios. El versículo, mi apreciado hermano. Amén, gloria a Dios. Y perseveraban firmes la iglesia primitiva, perseveraban firmes, obedientes, aunque sean perseguidos, aunque sus cabezas vinieran abajo. Amén. Señor, ahí está. Perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles. No dicen la doctrina de los pastores. Bien concientizados estaban la iglesia primitiva. Todos estos versículos que hemos leído, ellos lo sabían. Ustedes saben que yo les he hablado la palabra. Si viene un ángel del cielo y no les habla conforme les hemos hablado, sea maldito. El que quita, agrega, modifica, su nombre será borrado y le caerán las plagas. Todo eso lo sabían. Por eso tenían temor, Señor, y desconfianza en los pastores, aún en la iglesia primitiva. Y peor todavía con este asunto del libro de los Hechos, capítulo 20, verso 30, que dice: y de ustedes mismos se levantarán líderes que van a dejar la palabra escrita y van a llevar tras sí, arrastrar a los discípulos. Ustedes, los pastores, van a hacer eso. Eso es lo que está cumpliéndose ahora. Peor con todas esas palabras que les enseñó, porque eso se regó en toda la iglesia primitiva, la desconfianza en los señores pastores. Han pasado tantos años y los pastores se han encargado de hacerles creer que ellos son los que traen la palabra de Dios, cuando no es así. El diablo se ha encargado de hacerles creer que el pastor es el siervo de Dios. No, es el siervo del diablo, es el siervo de él, del diablo y Satanás, de la serpiente antigua. Por eso tienen esos temas, esos versículos o esas doctrinas o esos comportamientos, esas conductas. Los señores pastores en todas estas congregaciones religiosas, tú ves pintados ahí, esa es obra del pastor. Tú ves cumbia ahí, esa es obra del pastor. Tú ves que están celebrando la Navidad, es obra del pastor. Tú ves que cumplen años ahí, es obra del pastor. Señor, todo está perdido, todo está malogrado y la gran culpa lo tienen el pastor, porque se está cumpliendo lo que la profecía lo menciona, mi apreciado hermano. Verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42, dice: y perseveraban, ¿quiénes? La iglesia primitiva, en la doctrina de los apóstoles. No dicen la doctrina de los pastores, no dicen. ¿Por qué no dice la doctrina de los pastores? ¿Por qué tiene que decir la doctrina de los apóstoles? Es que había desconfianza, temor, no había duda con los pastores. Ellos querían escuchar de la boca mismo de los apóstoles y no de los pastores. Mis amados hermanos, ahí lo tienes. Aquí está el versículo. Anótalo. Libro de los Hechos 2, capítulo 2. Miren, el inicio nomás. Capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban la iglesia primitiva en la doctrina de los apóstoles. Como el ejemplo que nos dan ellos. Como quisiera ahora que todas las iglesias perseveren en la doctrina de los apóstoles. Amén. Y boten toda la podridumbre que existe de las doctrinas de los señores pastores. Amén, sí, Señor. Esa es la reforma. Eso es hacer reforma. No interesa tu reputación, no interesa que te odien, no interesa que se inventen cosas de ti para acusarte, no interesa las mentiras que van a hablar. Lo que interesa es que tú tienes que poner en alto estas sagradas escrituras, mis amados hermanos. Amén. Esto es lo que vale, lo que está escrito. Lo que no está escrito, no lo creas, mis amados y respetados público televidente. Y perseveraban, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver en otra versión
¿Qué es lo que nos dice? Nos enseña este versículo del libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. De repente ahí dice, en la doctrina de los pastores. Vamos a ver, lo vamos a comparar. Gloria al Señor. Lo damos lectura, gloria a Dios. Amén. Y eran constantes a la hora de escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Amén. Ahí lo tienes. Eran constantes en escuchar. No querían escuchar la doctrina de los pastores. ¿Quién va a predicar ahora? El pastor tal. No. Yo quiero ir cuando predican los apóstoles. Por eso dice, eran constantes cuando iban a hacer, venía la prédica de los apóstoles. En la prédica del pastor, no me voy allí. Corro peligro, porque si yo le creo al pastor, y si cambió, y si modificó, mi nombre será borrado del libro de la vida, no me salvo. Y las plagas me caerán encima, porque no soy salvo. Prefiero ir a la iglesia cuando estén los apóstoles, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Lucas, ellos enseñen, entonces ahí estaré, porque de su boca de ellos sale la verdad, porque Cristo está con ellos. Amén. Creer en los apóstoles es creer en Cristo. Creer en la doctrina de los apóstoles es creer en la doctrina de Cristo. Ya te hemos mencionado las razones, mi apreciado hermano. No podemos repetir. Si no has visto el programa todos los días, lo lamento pues, mi apreciado hermano. Lo lamento porque quedas en la luna, mi apreciado hermano querido que nos estás viendo. Por eso visita la iglesia de la Voz de la Reforma. Carretera Federico Basadre, kilómetro 8300, entrando Villaselva. 8 cuadras, ahí vas a encontrar un letrero grande que dice La Voz de la Reforma. Este sábado no voy a estar aquí, mi apreciado hermano. Voy a estar en el Aguaitía. En el Aguaitía voy a estar. Pero el próximo sábado, Señor, voy a estar allá. Porque no vayas a pensar que vas este sábado y me vas a encontrar y vas a decir un mentiroso. No, te estoy diciendo la verdad. Porque tengo llamado en el Aguaitía. Paro bien ocupado. Por esa razón te estoy mencionando. Gloria al Señor. Ahí lo tenemos, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban constantemente en la doctrina de los apóstoles. Si hubiera otra versión más, lo damos lectura, gloria al Señor. Si lo tenemos alguna otra versión más, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. La primera comunidad cristiana se reunían frecuentemente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Ahí Amén. está. La comunidad cristiana se reunía frecuentemente para escuchar la enseñanza, las palabras, la doctrina, los fundamentos de los apóstoles, no de los pastores. Aprende, mi apreciado hermano, aprende por favor. No creas que el pastor es el siervo de Dios. La iglesia primitiva dudaban de eso. A pesar de que el apóstol Pablo le dijo que es el Espíritu Santo que los puso. Y a los pastores de ahora no es el Espíritu Santo. Porque si fuera así, ese versículo es para allá, no es para acá. Porque si fuera así, no hubiera lo que están teniendo estos pastores. No hubieran tantas denominaciones. No hubieran tantas creencias, tantas formas de interpretación que tienen ellos. No hubieran tantas iglesias, falsos cristos, falsos profetas, ¿no? Diciendo yo soy Cristo, yo soy Dios. Hay que estar alucinado, hay que estar locos, perdidos de razón para decir yo soy Cristo, yo soy Dios. Eso es la verdad. Hay que estar alucinado. Necesitan estos señores un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento de un psicólogo, de un psiquiatra, para hacerlos volver a la realidad. Tú no eres, Señor Jesucristo, tú eres Jonás, tú no eres Dios, tú eres Ezequiel o Paulino. ¿Quién te ha hecho creer? El diablo pues le ha hecho creer
ha creído al ángel probablemente que se le presentó y le dijo, tú eres Dios, tú eres el apóstol o tú eres el Mesías. La Biblia dice que no, y tenemos que nosotros regirnos de la Biblia. Así que no saques versículos que no te corresponden, señor Jonás Atascusi. Ahí lo tenemos. Si hubiera alguna otra versión, lo damos lectura. Miren, tantas versiones tenemos para que usted pueda comprender que verdaderamente no hay que creer en el pastor. La iglesia primitiva no creyó en el pastor, porque de lo contrario dirían, nosotros estamos yendo a ver, escucharle al pastor. No, sino que cuando iban a escuchar al Señor apóstol. Lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Y perseveraban en el estudio de la Biblia, explicada por los apóstoles. Ahí está. Amén. Y perseveraban en el estudio de la Biblia, explicada ¿por quién? Por los apóstoles, no por los pastores. Totalmente claro. Esto echa por tierra a los pastores. Los pastores no son nada. Los pastores nada son. No tienes por qué tenerle miedo, porque son siervos del diablo, siervos de Satanás. Bien claro te lo estamos diciendo ahora. Mañana nos darás la razón. Hoy día estarás en duda, pero no dudes la palabra de Dios. Lo volvemos a repetir el versículo para que usted pueda comprenderlo mucho mejor. Nota bien, escucha bien para que puedas entender. Levanta tu volumen de tu televisor para que puedas escucharle mejor. Gloria al Señor. Amén. Y perseveraban en el estudio de la Biblia, explicada por los apóstoles. ¿Qué te parece? Metodista, bautista. Y perseveraban en el estudio de la Biblia, explicada ¿por quién? ¿Por el pastor? ¿Si había pastor ahí? No, sino explicada por los apóstoles. Lo explicado por los apóstoles, eso es la verdad. Lo explicada por ellos, eso es la verdad. Persevera en las palabras que te he hablado, sea por palabra o sea por carta nuestra. Tantos versículos que hemos leído y no hemos leído todo por el tiempo, mi apreciado hermano, que indica que son los apóstoles los únicos que tienen la verdad, los únicos, porque han estado con Cristo, han andado con Cristo, han dormido con Cristo, han comido junto con Cristo, han padecido con Cristo, han sido enseñados directamente por Cristo y son testigos de toda la vida de Jesucristo. Son testigos de sus milagros, de sus sanidades, de su muerte en la cruz del Calvario, de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Y es más todavía, escribieron lo que Él está haciendo ahora arriba en el cielo, lo cual estos pastores están totalmente en la luna. Ahí está, la Biblia lo dice. Estudiaban lo que los apóstoles interpretaban, las escrituras. Eso es, no creían en los pastores, por más que estaban ahí, y los pastores estaban probablemente medio resentidos. Vamos a darle lectura en otra versión, gloria al Señor. Amén. Ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles le enseñaban. Amén. Ahí está, ¿ve? ¿Quién? La iglesia apostólica. Estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles le enseñaban. En cambio ahora, la hermandad está dedicada a aprender lo que los pastores les enseñan y dejan de lado la enseñanza de los apóstoles. Basta con uno, donde dice que se debe guardar el domingo. Un versículo que le diga santo, bendito, o le dé algún título sagrado al día sábado, al día domingo. ¿Dónde está, señor pastor? ¿Ve?
Tienes que demostrar con la Biblia. No es asunto de decir, guardamos el domingo porque Jesús resucitó. Claro, resucitó, pero ¿dónde está el versículo que diga que por esa razón tenemos que guardar el domingo? ¿Dónde está? No hay, no existe. Y el mismo sacerdote católico le dijo, estoy preparando $1,000 para aquel que me demuestre con la Biblia que tenemos que guardar el domingo. Si tú dices que se debe guardar el domingo, anda pues mi hermano, a cobrarle a ese sacerdote que está ofreciendo $1,000 al que lo demuestra con la Sagrada Escritura que el día domingo es el día de reposo. ¿Dónde está ese versículo? Ya te vamos a hacer las preguntas y te vamos a dar las tareas para que puedas usted entender, mi apreciado hermano. De lo contrario no vas a poder comprender. Te queremos abrir tus ojos a usted también, señor pastor, para que puedas comprender y entender y venir a la reforma. No para enseñar, sino para que usted esté sentado ahí y aprender. Aprender, porque tu mente está enredado, doblemente enredado. Ni siquiera una sola vez enredado, sino doblemente enredado. Nos vamos a otro corte comercial y luego estamos retornando con este tema que estamos viendo, que la iglesia primitiva no creía en los pastores, sino en los apóstoles. Nos vamos al corte comercial y estamos retornando. Gloria al Señor. Muy bien, mis amados hermanos televidentes que nos están viendo, católicos, evangélicos, israelitas, en fin, de todas las denominaciones, creyentes y no creyentes en Cristo. No dejarse engañar por los señores pastores ni por los falsos cristos, como en el caso de los israelitas. Mis amados hermanos, estamos viendo el tema que no podemos creer o no debemos de creer en los señores pastores, por los motivos ya expuestos. Estamos viendo ahora que la iglesia primitiva no creía en los pastores. Hemos leído el capítulo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, que la iglesia primitiva creía en los apóstoles y no en los pastores. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo profetiza la obra macabra, un hecho negativo que iban a hacer los pastores hoy día y que iban a dividir al cristianismo, como lo que ya ocurrió y sigue ocurriendo, pero estos señores pastores, con ellos se cumple la profecía hecha en el libro de los Hechos, capítulo 2, del verso 17 en adelante, 17, perdón. ¿A qué conclusión podemos llegar, mi apreciado hermano, después de leer capítulo 2, versículo 42, en donde se menciona que la iglesia primitiva acudía a la iglesia para escuchar la prédica de los señores apóstoles, pero no de los señores pastores? ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a lo siguiente. Primera conclusión, que la iglesia primitiva perseveraban continuamente, eran perseverantes en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. No había tanta confianza en los pastores, más seguro eran y son los apóstoles y no los pastores, mis amados hermanos, hasta el día de hoy. Gloria al Señor. 2. La iglesia primitiva asistía asiduamente, frecuentemente, puntualmente, constantemente a aprender la doctrina de los apóstoles, no de los pastores, porque el Espíritu de Cristo anunciada a los hombres es anunciada a los hombres por medio de los apóstoles y no de los pastores. Por tal motivo ya se ha mencionado, por todos los motivos que se han mencionado. 3. Al escuchar a los apóstoles, las enseñanzas de los apóstoles, mis amados hermanos, estamos escuchando a Cristo mismo, lo que no ocurre con los pastores, porque ellos añaden, porque ellos quitan lo que los apóstoles le enseñaron para que enseñen a la grey. Por eso la iglesia primitiva no confiaba en los pastores, sino, Señor, escuchar directamente de la boca de los mismos apóstoles. Posteriormente los pastores pervirtieron el evangelio enseñado por los apóstoles. Y hoy tenemos un evangelio pervertido, un evangelio cambiado, es decir, otro evangelio, un evangelio pagano barnizado solo como cristianismo. 4. La iglesia primitiva defendieron con firmeza, defendieron la doctrina de los apóstoles, es decir, se mantuvieron firmes, defendieron firmemente la verdad enseñada por los apóstoles
y no enseñada por los pastores. Ahora vamos a dar lectura, otro versículo más, en el libro de los Hechos, capítulo 2 mismo, el versículo 47, nos va a decir lo siguiente. Vamos a darle lectura, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 47. ¿Qué pasa en una iglesia que tienen la verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurrió con la iglesia apostólica. Vamos a leer el versículo 47 del libro de los Hechos, capítulo 2. Gloria al Señor. Amén. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, ahí lo tenemos. Alabando a Dios. Iban a la prédica de los apóstoles y alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y el Señor, miren hermanos queridos, y el Señor, lo que no ocurre con los pastores, y el Señor añadía a la iglesia cada día. ¿Por qué añadía allá cada día a la iglesia? Porque tenían la verdad. Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, porque allí estaba la verdad. Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque ahí estaban los apóstoles. Ahora no están los apóstoles, ahora están los pastores. Entonces hay que agarrar los escritos de los apóstoles y hay que botar toda doctrina de los pastores. Solamente así vamos a volver a la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva, teniendo la doctrina de los apóstoles y no de los pastores. Hoy no se cumple esto, mi apreciado hermano. Pero vamos a leer otra versión más, que es lo que nos dice la palabra del Señor, en otra versión del libro de los Hechos 2:47. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué es lo que nos dice? Gloria a Dios. Así, estrechamente unidos por la fe, alababan a Dios y eran tenidos en gran estima por la gente de la ciudad. Y cada día añadía el Señor a la comunidad a los que estaban en camino de salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué añadía para que sean salvos en la iglesia? Porque allí estaba la verdad. Porque en esa iglesia estaba la verdad. ¿Pero por qué en esa iglesia estaba la verdad? Porque ahí enseñaban los verdaderos siervos de Dios, que son los apóstoles, no los pastores. Ojo, hermano, hoy lo que está reinando acá son los pastores. Por eso todos que se añaden a estas iglesias no vale, mi apreciado hermano. Ni su bautismo vale de estos señores pastores. Es una maldición, más bien al contrario. Es una burla a Dios bautizar teniendo falsas doctrinas, como las ya mencionadas. Hoy no se cumple esto, porque los pastores no tienen la verdad, no tienen la verdadera doctrina. Por eso no se pueden salvar, porque creer en Cristo es tener la verdadera doctrina, la verdadera palabra de Cristo. De lo contrario, en vano hemos creído. Y para tener la verdadera palabra de Cristo, hay que creer en la enseñanza de los apóstoles y no en los pastores. Los pastores, los líderes religiosos de hoy, así como antaño, volvieron a engañar al pueblo. Vuelvo a repetir, los pastores, los líderes religiosos, así como antaño, volvieron a engañar al pueblo. Porque Satanás tiene sus siervos, y sus siervos son los pastores y los reverendos. Por eso, mis amados hermanos, las ovejas del Señor no conocen la verdad, están equivocados. Las ovejas del Señor no conocen la verdad en esas iglesias, están errados, andan vagamundos, como vagamundos, sin Dios y sin esperanza, sin encontrar la verdad, sin encontrar el verdadero camino, sin encontrar a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Allí no van a encontrarlo jamás. Así lo menciona. Pensaron encontrarla, pensaron estar en la verdad, pero no era la verdad, porque los pastores
cumplen una función predicha para este tiempo de engañar al pueblo. Lo dice, mis amados hermanos, en el libro de Jeremías, en el capítulo 50, versículo 6, toma mucha atención cuál es el papel negativo de los señores pastores. Increíble, pero cierto, mi apreciado hermano. Lo damos lectura, mis queridos hermanos. Gloria al Señor. Amén. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron. Anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ahí está, mi apreciado hermano. Tanto en el Antiguo Testamento el profeta, por eso tenemos que creer en los apóstoles y en los profetas. Dice el versículo 6 de Jeremías 50, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Claro, ¿cómo son las ovejas de estas congregaciones? Perdidos. Están perdidos. Si ahorita viene Jesús, están perdidos. No se salvan, mi apreciado hermano. Y sus pastores los hicieron errar. Ahí está. Enseñándoles mentiras. Y los pastores los hicieron errar. ¿Me estás escuchando, hermano? No creas en el pastor, mi apreciado hermano. ¿Cómo dice que están las ovejas ahorita? Perdidas. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Amén. Están perdidos. Tiene que haber una reforma. Amén. Dios va a mandar a sus siervos. Dios va a mandar a su verdadero siervo para sacarlos de allí. Los pastores los hicieron errar. Entraron pensando encontrar la verdad, pero no lo hallaron. Escucharon las enseñanzas del señor pastor. Cayeron en las trampas del señor pastor. ¿Y cuáles son sus trampas del señor pastor? Sus campañas. Llenar estadios, ir a los asentamientos humanos, llenar estadios, sacar sus testimonios. Yo antes era borracho, yo antes era drogadicto, yo antes era esto. Son trampas para cazar hombres, mis amados hermanos. Y ahí está. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores, ahí está, mi apreciado hermano, las hicieron errar. Porque el hombre se entregó sinceramente pensando estar entregándose a la verdad. Pero los pastores, cuando comenzaron a enseñar ya en la iglesia, los hicieron errar. Como siempre he dicho yo cuando era niño, Señor, siempre me enseñaron en el colegio a guardar los 10 mandamientos de Dios. Pero cuando se cae en alguna otra iglesia evangélica, Señor, te enseñan a desobedecer la ley de Dios. Es algo increíble. Por eso dice, sus pastores los hicieron errar, lo llevaron por otro rumbo. Los pastores, ahora escucha, los pastores los hicieron errar. Los pastores por los montes las descarriaron. O sea, significa que les dieron falsas doctrinas. Los descarriaron, les sacaron de la verdad, enseñaron falsas doctrinas. Y por eso anduvieron por los montes, su pueblo, por los collados, Señor. Es decir, de iglesia en iglesia. Salieron de una iglesia, cayeron a otra iglesia. Salieron de otra iglesia, cayeron a otra iglesia. Así es, lo llevaron por los montes, por los collados. Ellos estaban buscando la verdad, pero no la encontraron. Se olvidaron de sus rediles. En otra versión, mi apreciado hermano, dice así en otra versión, mientras tanto buscamos otras versiones, los que mi pueblo eran ovejas perdidas, sus pastores lo hicieron descarriar. Ahí está, mi apreciado hermano, sus pastores lo hicieron descarriar. Por eso, mi apreciado hermano querido, no tenemos por qué creer en el pastor. Peor todavía dar tu plata, dar tu dinero, dar tu gallina, dar tus posiciones. Señor, hazle comer a tus hijos. Trabaja para tus hijos, para su educación, para su salud, para su alimentación, etcétera y etcétera.
no estés dando al pastor absolutamente nada, que él también trabaje para el sustento de su familia. Mi apreciado hermano televidente, los pastores, lo que en mi pueblo eran ovejas perdidas, sus pastores, ¿ve? Sus pastores, por eso son diferentes congregaciones, pues, no dice el pastor nomás, sus pastores, todos los pastores los habían descarriado. Señor pastor, si no quieres estar dentro de este versículo, tienes que abandonar tu iglesia, señor pastor. No interesa si no sabes chancar un zapato, no sabes cortar un listón, es preferible que te retires de allí y comiences a vender siquiera aguajes, refrescos, gaseosas. Salte de esa iglesia. Primero es tu salvación. Echa mano de la vida eterna. Mis amados hermanos pastores, para ustedes es esta reprensión, esta corrección, que la voz de la reforma viene todos los días, mis amados hermanos. Sus pastores lo habían descarriado. En lugar de salvarlos, los descarriaron. Por eso no podemos creer en el pastor. Por eso la iglesia primitiva desconfiaba en los pastores. Por eso es que ellos asistían cuando enseñaban los apóstoles. La boca de los apóstoles era más seguro que la de los pastores. Ahí está, los pastores se hicieron descarriar y lo hicieron vagar por los cerros y ya no conocieron su corral. Claro, no conocieron su corral, y el corral es la iglesia verdadera. No conocieron su corral, y cuando hablaron del corral verdadero, el pastor trató de disimularlos, llevarlos hacia otros corrales. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, otra versión. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores los hicieron errar por los montes, los descarriaron. Anduvieron de monte en collado, olvidando de sus majadas. Mis amados hermanos, esto es lo que menciona la palabra del Señor. Ahora vamos a ver otro libro más, otro profeta que nos habla del pastor. Libro de Isaías, capítulo 3, versículo 12. Pon mucha atención, mi apreciado hermano, esto es para que puedas comprender y entender. Isaías capítulo 3, versículo 12. A ver, lo damos lectura, gloria al Señor. Amén. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Amén. Qué bárbaro. Ahí está, mi apreciado hermano. Los opresores, esos son los pastores, oprimen a la congregación. Los opresores de mi pueblo. ¿Qué son estos opresores? Muchachos. Y muchachos quiere decir hombres. Son muchachos, no conocen, no saben. Pero no solo son muchachos que desconocen bien las escrituras, a pesar de que son viejos, pero sin embargo no saben las escrituras. Y no solo son muchachos los opresores del pueblo de Dios, también hay mujeres. Esas son las pastoras, pues, mi hermano. Ahí están. Los opresores de mi pueblo son muchachos que no saben nada y mujeres. ¿Y quiénes son esas mujeres? Son los pastores, las pastoras que también se convirtieron en opresoras del pueblo. Ahí está el profeta, está hablando, mi apreciado hermano. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. Está prohibido las mujeres ocupar cargo de pastoras. Por eso aquí está en contra de la mujer. Se enseñorearon del pueblo. Y eso es lo que está ocurriendo. Se han enseñoreado del pueblo. Ellos deben de servir al pueblo y no ser servidos por el pueblo. Aquí están así, mis amados hermanos. Los que te guían, ¿ve? ¿Quiénes son estos muchachos? Estos son los que te guían. Los que te guían. Esos muchachos y esas mujeres son los opresores. Esos son los que te guían. Los que te guían, acá te aclara la expresión anterior. Los que te guían te engañan. ¿Y quiénes son los que te guían?
los pastores, las pastoras. Los que te guían te engañan y tuercen el curso del camino. Y tuercen el curso del camino. Por eso tienen falsas doctrinas. Es momento, si vendría Señor Juan el Bautista, yo sé que ninguna iglesia le invitaría a predicar a Juan el Bautista. Porque si le invitaran a Juan el Bautista para que vaya y predique en su iglesia, echaría por tierra, botaría toda la podridumbre que hay en esas congregaciones religiosas. Amén. Por eso no le invitarían a Juan el Bautista en su congregación. Ahí está, mi apreciado hermano. ¿Qué más indica? A ver, en otra versión, gloria al Señor, lo lecturamos en otra versión. Amén. ¿Qué es lo que nos dice, gloria al Señor? Líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. Amén. Ahí está. Y no te vas a salvar, mi hermano, a menos que te obedezcan la orden de Dios de Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Salgan de allí, pueblo de Dios, para que no seas partícipe de sus pecados. Amén. Ni recibas parte de sus plagas. Es momento de salir de las congregaciones religiosas. Sí, lo damos lectura en otra versión, gloria al Señor. Mi pueblo ha sido despojado por sus regidores y es gobernado por mujeres. Pueblo mío, los que te llaman bienaventurado, esos son los que te traen engañado y destruyen el camino que tú debes seguir. Amén. Has sido engañado y destruyen el camino que tú debes ir. ¿Cuál es el camino que debes de seguir? El camino que la Iglesia Apostólica buscó. Creer en los apóstoles y no creer en los pastores. Libro de Isaías, capítulo 9, versículo 16. Otro libro más para dar lectura, mi apreciado hermano, y comprender verdaderamente qué es lo que significa todo esto. Gloria al Señor. Isaías, todo este enredo, todo este engaño de las congregaciones religiosas que tenemos hoy en día, dirigido por los pastores, por los ministros, por los élderes, por los curas, por los sacerdotes, por los reverendos, etcétera, etcétera. Isaías 9:16, ¿qué es lo que nos dice? Amén. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ahí está. Amén. ¿Quiénes son los gobernadores? Porque los gobernadores de este pueblo, ¿quién gobierna en una iglesia? ¿No es el pastor? ¿No es la pastora? Entonces lo que te está diciendo acá, que estos gobernadores de este pueblo son engañadores, son mentirosos, Señor, roban al pueblo, enseñan falsas doctrinas, no son de Dios, son del enemigo, son del diablo. Tenlo por seguro ya eso. Y sus gobernados, o sea, el pueblo mismo, y sus gobernados se pierden. ¿Ve? Por eso no te salvas. Ahí tú estás no como que gobiernas, sino como el gobernado. Y los gobernados se pierden, mis amados hermanos, mis queridos y apreciados hermanos, católicos y evangélicos, israelitas. Es tiempo de hacer una reforma. Es tiempo de tener fe y no tener dudas. Es tiempo de luchar y no ser cobarde. Es tiempo de tener valor y no tener temor. Es tiempo de pensar que detrás del desierto, de la apostasía que vivimos ahora y las nubes negras, vendrá la victoria final. Es tiempo de luchar y no ser cobarde. Mis amados, apreciados hermanos en Cristo, ha llegado la hora de despedirnos. La verdad que el tiempo nos gana. Jehová Dios lo bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz, mi querido hermano, y comprendas todo lo que la Reforma te enseña de lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde.
Que el Señor los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana. Gloria al Señor. Ni la muerte ni la vida nos podrán, ni el hambre ni la angustia nos podrán separarnos del eterno amor de Dios. Ni la espada ni la muerte lo podrán. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá. Pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrán. Cuando Cristo en el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está, destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá.